your grace from beginning to the end. It's your grace. We will never comprehend why you drew the ones who ran from you. What can we do but offer you praise? Dicho esto, estamos en la prédica número 12 de esta serie que hemos titulado Defender y proclamar el Evangelio. Sí. Ya hemos mencionado más de una vez la necesidad de esta serie. ¿Sí? Básicamente, nuestro anhelo a lo largo de esta serie es que podamos profundizar en el Evangelio. ¿Sí? No solamente para defenderlo, sino al mismo tiempo para proclamarlo. Estamos en un contexto donde el mensaje del Evangelio está desvirtuado. ¿Sí? O sea, uno puede preguntarle a una persona en la calle qué es el Evangelio y va a tener diferentes apreciaciones del mismo. Y la verdad que lo que dice Santiago, mejor dicho, lo que Pablo les dice a los Gálatas, es que hay un Evangelio. Y lo demás sea anatema, sea maldición, ¿sí? Sea cualquier persona que predique un Evangelio diferente al Evangelio que predicó Jesucristo y los apóstoles, sea anatema, quiere decir sea apartado, sea echado, que caiga en él la maldición de ser echado fuera de la presencia misma de Dios. ¿Sí? Ahora, la realidad es que hay un solo Evangelio, ¿sí? Y es necesario que meditemos en la profundidad del Evangelio. También hay un preconcepto acerca del Evangelio, ¿sí? Que proviene de una lectura superficial, llana, muy por arriba acerca del mismo. ¿Qué significa esto? El Evangelio solamente es para las personas que no creen en Dios, para los inconversos. Para aquellas personas que no tienen un conocimiento de Dios, el Evangelio es solamente la puerta que los hace pasar a esta nueva etapa que es ser cristianos y ya está. Nunca más necesitan el Evangelio, ahora después necesitan otro tipo de alimento, necesitan otro tipo de edificación. El Evangelio solamente es para aquellas personas que son nuevas o que no conocen la palabra. Es simplemente el ABC de la vida cristiana. Y eso es un error abismal. Efesios capítulo 1, 2 y 3 no es el texto que vamos a estar meditando hoy, pero simplemente vayamos a Efesios capítulo 1. Mire lo que dice acerca del Evangelio. Efesios, después pueden leerlos en sus casas, en sus hogares o de manera privada y hacer un estudio del libro de Efesios. Van a ver que Pablo exhorta a los creyentes de Éfeso y les enseña en los primeros 3 capítulos cuál es su posición en Cristo. Y pasa desde una eternidad pasada al presente y hacia una garantía en el futuro. Pero dice en el capítulo 1, versículo 5, dice que en amor, habiéndonos predestinados para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, dice el versículo 6, para la alabanza de la gloria de su gracia, con el cual nos hizo aceptos en el amado. Eso es una forma de referirse en el Evangelio. Pero fíjense en esto, para la alabanza de la gloria de su gracia. ¿Sí? Más adelante estos textos se siguen citando para la alabanza de la gloria de su gracia. Fíjense que se vuelve a mencionar, dice, a fin de que seamos para la alabanza de la gloria, para la alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. ¿Sí? Y más adelante en el capítulo 2 nos resume y dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Pablo está mencionando una y otra vez, el Evangelio es para la alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, nosotros vamos a estar una eternidad de eternidades alabando la gloria de su gracia. ¿Sí? Vamos a estar en el cielo alabando la gloria de su gracia. Eso quiere decir que vamos a estar viendo el Evangelio
y vamos a estar deleitándonos, maravillándonos, y esto nos va a hacer llevar a proclamar santo, santo, santo. Vamos a estar proclamando la alabanza de la gloria de su gracia por eternidad de eternidades. Fíjense cuán profundo es el Evangelio, que aún en el cielo, por eternidad de eternidades, vamos a estar deleitándonos en Él. ¿Sí? Fíjense qué profundo es lo que Cristo ha hecho por medio de, para su pueblo en la cruz, lo que ha ganado por su pueblo, que aún en eternidad de eternidades vamos a estar alabando las excelencias de Cristo por eternidad de eternidades, para la alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, pensar que el Evangelio es algo acabado, algo finito, que necesitamos simplemente para iniciar nuestra vida cristiana, es una lectura muy superficial del mismo. ¿Sí? Es por eso que iniciamos esta serie, para, de manera finita, de manera limitada, sabiendo que somos criaturas, pero con el desafío de crecer y profundizar aún más y más y más y más en el Evangelio. ¿Sí? Por eso que estamos también ya en la serie, en la prédica número 12. Y esta mañana vamos a estar viendo, y si Dios lo permite, por lo menos unos 6 domingos más, vamos a estar meditando acerca de la persona de Cristo. ¿Sí? Mencionamos que en el Evangelio tenemos que tener 3 elementos básicos de manera clara. ¿Quién es Dios? ¿Sí? Lo que la palabra nos enseña acerca de quién es Dios, y en esto hemos pasado a través de la doctrina de los atributos de Dios, su santidad, su justicia, su ira, su celo, su amor. ¿Sí? Hemos pasado por cada uno de estos atributos. Al mismo tiempo, cuando vemos quién es Dios, se revela cuál es la condición del hombre. ¿Sí? Que está sumamente sumergido en pecado, que no ama a Dios. Sí, hemos pasado por estas enseñanzas. Al mismo tiempo vemos también qué medio ha hecho o ha establecido Dios para redimir a su pueblo. El hombre por sí mismo no puede alcanzar justicia, ¿sí? Está condenado. Sin embargo, Dios, por medio de Cristo, nos ha mostrado el camino para llegar al Padre. ¿Sí? Miren a mí, dice Cristo, ¿no? Y serán salvos. Entonces, en esta etapa de esta serie, si Dios lo permite, vamos por lo menos a estar por 6 domingos más meditando acerca de la persona de Cristo, y hoy en esta mañana vamos a estar meditando acerca de Cristo en cuanto a su deidad, ¿sí? Cristo como Dios. Pero antes de empezar, tengo que hacer algunas consideraciones iniciales. En primer lugar, que es imposible para nuestra mente finita llegar a entender, comprender, dominar la profundidad y la magnitud acerca de la persona y obra de Cristo. Es completamente imposible para nosotros dominar, entender, comprender la magnitud acerca de la persona y obra de Cristo. Al igual que el Evangelio, para la mente natural, incluso es locura. ¿Sí? La palabra dice, el Evangelio es locura para aquellos que se pierden. Es olor nauseabundo que no se puede tolerar, mas para los hijos de Dios es olor grato de vida. ¿Sí? Entonces, al pensar en esta serie, debo, en primer lugar, hacer esta consideración. Nuestra mente finita va a ser imposible que pueda dominar de manera cabal todo lo que la palabra enseña acerca de la deidad, acerca de Cristo. Creo que la mejor forma de encarar este tema es simplemente dejándonos nosotros ser dominados por lo que la palabra enseña y sujetarnos nosotros a lo que la palabra enseña acerca de quién es Cristo y en cuanto a su deidad, y gozarnos en lo que la palabra nos revela, ¿sí? Gozarnos y deleitarnos en eso. Si vamos a tratar de dominar todos los aspectos y querer encajar de manera racional, sepan de antemano que nuestra mente finita no lo va a poder hacer y nos vamos a perder en el camino. ¿Sí? Así que animo a que cada uno de nosotros nos dejemos dominar por esta enseñanza. ¿Sí? Básicamente implica gozarnos por cada perla preciosa que el Padre nos muestra acerca de su Hijo por medio de la palabra. ¿Sí? El segundo punto es que este proceso de dejarnos dominar por la enseñanza no excluye el proceso intelectual o racional. No estoy mencionando con que dejemos llevarnos por lo que la palabra enseña y hagamos a un lado nuestro intelecto o nuestro raciocinio. Por lo contrario,
Debemos buscar con todo lo que nuestro esfuerzo y nuestra capacidad nos dé en el profundizar en estas enseñanzas, sumergirnos de manera que podamos, hasta donde nos dé nuestra mente, poder entender quién es Cristo y quién nos revela el Padre acerca del Hijo. En Jeremías 9:24 nos exhorta a esto. Jeremías capítulo 9, versículo 24 dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Sí? Entender quién es Dios de manera cabal va a ser imposible. ¿Sí? No vamos a poder, pero sin embargo dice Jehová, el que quiere alabarse, más alábese en esto, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. ¿Sí? Entonces, si bien no vamos a poder llegar a abarcar todo con nuestra mente finita, debemos esforzarnos por poder abarcar todo lo que nuestra mente finita pueda llegar. ¿Sí? Esa es la segunda consideración. La tercera consideración es que al mismo tiempo no debemos ser ingenuos o inocentes en nuestro modo de proceder en esta etapa. Debemos ser conscientes que a lo largo de la historia esta doctrina o enseñanza fue atascada, transversada y al mismo tiempo defendida. No vamos a ser las primeras personas que van a hablar acerca de la doctrina de la deidad de Cristo. ¿Sí? Esto de hecho fue el tema controversial, ya incluso vemos en Primera de Juan, cómo Juan tiene que refutar ideas gnósticas acerca del pensamiento de la deidad de Cristo. Cristo no pudo haber venido en carne porque lo material es feo, malo y el espíritu es bueno, y ya los gnósticos ya estaban teniendo una desviación en el comienzo del primer siglo de la iglesia. Entonces, no podemos ser ingenuos ni tampoco podemos ser inocentes al proceder en esta enseñanza y aislarnos de la historia de la iglesia. ¿Sí? No vamos a ser los primeros que vamos a hablar acerca de la doctrina de la deidad de Cristo. ¿Sí? Entonces, no podemos despegarnos de la historia y vamos a tener que ver ciertos elementos de la historia y por eso la serie se va a extender un poco más. Al mismo punto, iremos despacio, no queriendo abarcarlo todo en un solo día. ¿Sí? Es mejor que el pensamiento sea lento y profundo que rápido y superficial. El desafío es que podamos ir despacio, pero que podamos ir de manera profunda, no tocar el tema simplemente por arriba. Y una de las últimas consideraciones, que debemos orar y estar velando para que Dios revele su gloria a lo largo de estas semanas y por sobre todo esto me lo anoté y de manera exclusiva ore por mí, para que Dios me dé la capacidad de exponer su palabra con la mayor claridad y excelencia que humanamente me sea posible. Debemos estar orando en este momento y debemos estar orando a lo largo de la semana para que sea Dios quien nos revele quién es su Hijo por medio de la palabra. ¿Sí? A pesar de que mencioné también que vamos a ver ciertos elementos a lo largo de la historia, cómo fue atacada esta enseñanza y cómo fue defendida, debemos ser claros en que nuestra fuente para esta enseñanza es la Escritura, ¿sí? Como decían también los reformados, solo Escritura, ¿sí? Solo la palabra es nuestra base de autoridad. Vamos a tener que considerar la historia, pero en principio nuestra base, nuestro fundamento y donde vamos a estar yendo y viniendo va a ser la Escritura y tenemos que analizar todo conforme a la palabra, a la Escritura. ¿Sí? Y me anoté una consideración más. Al igual que con el Evangelio, entender o tener un sano fundamento o una sana doctrina afectará a nuestra vida de una manera directa. Nuestro gozo, nuestra adoración, nuestra satisfacción en Dios, nuestro modo de andar día a día se verá afectado por esta enseñanza. ¿Sí? Una sana doctrina, una sana enseñanza nos va a llevar a una sana adoración, a una sana manera de manejarnos, a una sana manera de relacionarnos. ¿Sí? Una teología incorrecta nos lleva a un modo de vida incorrecto. ¿Sí? De hecho, es muy fácil ver cómo los falsos evangelios han transgiversado la vida diaria.
¿sí? Miren cómo andan las personas que dicen ser cristianas. No se condice. Pablo, de hecho, lo toma como una incoherencia. El que dice que está en Cristo debe andar como es digno, ¿sí? Al igual que esto, si nosotros vamos a estar viendo quién es Cristo por medio de la palabra, va a afectar de manera directa a nuestro modo de entender la vida, va a afectar nuestra forma de entender la vida. Entonces vamos a tener que cambiar nuestra forma de proceder y de manejarnos. Hay una pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos y podríamos hacernos a cada uno de nosotros, y se encuentra en Mateo capítulo 16. Mateo 16, y esta pregunta nos va a acompañar a lo largo de toda la serie. Mateo 16, capítulo 3, Mateo capítulo 16, los versículos del 13 en adelante, dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: uno Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Esta pregunta podríamos hacernos a cada uno de nosotros. Para ustedes, ¿quién es Cristo? ¿Quién es Cristo para ustedes? La misma pregunta que Jesús les hizo a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Y a lo que añado, la respuesta que cada uno puede dar acerca de esta pregunta, yo reformulo otra pregunta: ¿se condice con lo revelado en su palabra? ¿El concepto que ustedes tienen de Cristo está basado en lo que está en la palabra, en lo que la Escritura enseña acerca de Él? ¿Sí? Este es el desafío. ¿Quién dicen que soy yo? ¿Quién dice que es Cristo? ¿Sí? Y rever lo que nosotros mismos tenemos a lo largo de la palabra acerca de cuál es nuestro concepto acerca de Cristo. Este es nuestro desafío. Los discípulos respondieron, mejor dicho, Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, esta afirmación, tú eres el Hijo de Dios, sobre este testimonio, sobre esta verdad, edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El fundamento de la respuesta de Pedro es el cimiento de la iglesia: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Sobre eso está fundado la iglesia. Por eso es tan importante rever estas enseñanzas a lo largo de la palabra. ¿Sí? Vamos a orar y vamos a adentrarnos en el texto. Padre, te ruego, Señor, Señor, como tuvimos estas consideraciones iniciales, nos va a ser imposible, Señor, si no estamos acompañados de tu gracia, de tu misericordia, de la revelación de tu Espíritu Santo, Señor. Entender cabalmente, Señor, quién es Cristo, Señor. Señor, necesitamos que abras nuestro entendimiento, Señor, necesitamos que des vida, Señor, a nuestro corazón para que podamos entender, Señor, de manera cabal, Señor, quién es tu Hijo. Señor, y para tu pueblo, Señor, para tus hijos, Señor, te ruego, Señor, que esta serie sea para gozo, Señor, para que podamos deleitarnos acerca de la obra de Cristo, Señor. Señor, que podamos ver la humanidad de Cristo, que podamos ver su deidad, Señor, que podamos ver sus obras, Señor, su oficio como sacerdote, Señor, como profeta, como rey, Señor, que podamos ir deleitándonos a lo largo de toda esta serie, Señor, las maravillas de tu Evangelio, Señor, y al mismo tiempo que esto sea para edificación de nuestras vidas, Señor, para edificación de tu pueblo, Señor, para gozarnos mutuamente, Señor, y para que en base a esto podamos, Señor, vivir una vida digna, Señor, conforme a tu palabra, Señor, conforme a tu llamamiento. Señor, en tu nombre oramos. Amén. Para comenzar acerca de esta enseñanza acerca de la deidad de Cristo, vamos a comenzar a través de los escritos paulinos. Podríamos comenzar acerca de lo que Jesús mismo dijo acerca de él o acerca del Evangelio de Juan, pero me parece que Pablo es un exponente indicado por el cual dar comienzo. La razón es porque Pablo, sin duda,
es un exponente, fue uno de los primeros exponentes y teólogos en la iglesia primitiva, pero Pablo mismo no fue uno de los discípulos originales de Cristo. Algunas personas podrían objetar, y de hecho hay objeciones acerca de la enseñanza de Cristo, que el testimonio de los discípulos está matizado por vínculos emocionales. Pablo no estuvo con Cristo. Pablo de hecho era un judío piadoso que tenía celo por las Escrituras. De hecho, Pablo se refiere a sí mismo como el de los fariseos, el más alto de todos los fariseos, en cuanto a su observancia de la ley, el que estaba por sobre todos de los de su clase, ¿sí? Pablo era un perseguidor de la iglesia. Pablo tuvo un testimonio al comienzo de su vida de perseguir, matar y de acabar con el testimonio de Cristo y de sus discípulos. Entonces, hubo algo en la vida de Pablo que cambió rotundamente su visión. De hecho, Pablo, para el entendimiento judío de la época, lo que los cristianos planteaban acerca de la divinidad de Jesús era básicamente una blasfemia. Los judíos no podían soportar la enseñanza de que Cristo era Dios, de que Jesús era Dios. Eso era era una blasfemia. Y cualquiera que mencionaba eso debía morir irremisiblemente, y los judíos de hecho utilizaban esto de apedrear a los cristianos. Por eso mismo Pablo fue un perseguidor de la iglesia en un momento. ¿Sí? Él consideraba que la doctrina de que Jesús era Dios era insoportable, blasfemia. Como dije en un principio, olor nauseabundo para ellos. No lo pueden tolerar, no pueden comprender. La mente natural va a decir que Cristo puede ser un buen hombre, un profeta, un sacerdote, pero que era Dios, eso es incomprensible. Pablo es un testimonio vivo, y por eso comenzamos con Pablo. Filipenses capítulo 2, y este va a ser nuestro texto en esta mañana. Filipenses capítulo 2. Y vamos a leer de los versículos del 5 al 11, y ahora sí los voy a esperar a todos. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Pablo comienza explicando acerca de la persona de Cristo, y él va desde una eternidad pasada, cuando tenía forma de Dios y era igual a Dios, pasa a través de los acontecimientos de su vida terrenal y la eternidad futura, y vuelve, mejor dicho, a una eternidad futura donde una vez más es glorificado con el Padre. Cuando Pablo habla acerca de la posición que Jesús disfrutaba junto al Padre en la eternidad pasada, Pablo usa dos palabras que merecen nuestra atención. La primera es morfé, que significa, o lo traduce la Biblia como, la Reina Valera 60, como en forma de Dios. No sé si hay una traducción que traduzca diferente. Naturaleza, ¿sí? En forma de Dios, ¿sí? La palabra en el griego es morfé, ¿sí? Nosotros en nuestro castellano puede ser usado como referirse a la forma visible de un objeto, es decir, algo exterior, la forma que tiene este micrófono, la forma que puede tener, no sé, una casa, podemos definirlo como algo exterior, pero no es el uso que se utiliza en este texto. Se utiliza esta palabra del griego morfé, por ejemplo, en 2 de Timoteo 3:15, cuando Pablo habla acerca de aquellas personas que tienen una apariencia de piedad, ¿sí? Tienen una forma de piedad de manera exterior, pero en el uso de todo el Nuevo Testamento es solamente esa acepción, ¿sí?
La idea bíblica dominante la podría ilustrar para una mayor comprensión de esta manera, para que podamos ver el significado completo de esta palabra. Hoy me siento en buena forma, esta expresión, hoy me siento en buena forma. Estoy hablando no solamente de una apariencia externa, sino una condición interior, ¿sí? Estamos hablando este es el uso que la Biblia hace mayormente en el término de morfé. Interiormente, lo que Pablo está diciendo acerca de Jesús es lo siguiente: interiormente poseía y exteriormente desplegaba la propia naturaleza de Dios mismo. Cristo, Jesús, interiormente y exteriormente desplegaba la propia naturaleza de Dios mismo, ¿sí? Sé que son conceptos que tenemos que masticarlo y dedicarle mucho tiempo en nuestras cabezas, pero ténganlo y después les animo a que repasen la enseñanza. La segunda palabra en el griego es iso, que significa igual, ¿sí? La palabra en nuestro castellano lo traduce siendo igual a Dios, ¿sí? No sé, Ale, ayúdame si tenés, dice igual, ¿no? Casi todas traducen lo mismo. Que significa igual. Por ejemplo, nosotros en nuestro castellano tenemos la palabra isomorfo, que quiere decir que comparten la misma forma. Isométrico, ¿sí? Que significa que es de igual medida. Tenemos un triángulo que es isósceles, que quiere decir que dos ángulos son iguales, ¿sí? Lo que básicamente está diciendo la palabra, y lo dice de manera explícita, es que Jesús es igual a Dios. Tenemos estas dos palabras, morfé, que quiere decir que interiormente poseía y exteriormente desplegaba la propia naturaleza de Dios, y esta palabra en el griego iso, que nos enfatiza que Jesús es igual a Dios. Ahora, una vez que Pablo terminó de describir su gloria previa para convertirse en un hombre y morir por nosotros, Pablo a continuación nos muestra cómo volvió a recibir esa gloria y señala que ahora debe ser confesado como el Señor. Fíjense en el versículo 9. Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. El nombre que es sobre todo nombre es el nombre de Dios, el Señor. No puede haber otro nombre, ¿sí? No hay otro nombre que pueda adquirirse. El pasaje fluye hacia esta confesión. Es una afirmación. Decir Jesucristo es el Señor significa declarar que Jesús es Dios. A veces nosotros tenemos esta expresión y en el lenguaje evangélico está muy utilizada y muy desgastada es la palabra. Decimos Jesucristo es el Señor. ¿Qué quiere decir realmente? ¿Sí? Y tiene muchas más implicancias, ¿no? Pero significa que Jesús literalmente es Dios. Eso es lo que estamos declarando, ¿sí? Los términos que Pablo utiliza para describir el homenaje que el universo le rinde a Jesús es una alusión directa a Isaías 45:23. Fíjense en que en el versículo 9, tengan un señalador acá y vayamos a Isaías 45:23. ¿Sí? Mire lo que Dios declara acerca de Él mismo. ¿Sí? Vamos. ¿Sí? Isaías 45:23 dice: Jehová, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. ¿Qué dice? Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. ¿Sí? Esto dice Isaías 45:23. Jehová mismo está diciendo que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Volvamos a Filipenses, capítulo 2, versículo 9. ¿Sí? Dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿para qué? El versículo 10. En el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sí? Al mismo tiempo hay que hacer una consideración acerca de este pasaje.
Pablo no está haciendo una defensa de la doctrina de la deidad de Cristo, ¿sí? Pablo toca la deidad de Cristo porque está tocando otro tema, ¿sí? El eje central del capítulo 2 es acerca de que nosotros debemos conformarnos al carácter de Cristo. Y Pablo expone la deidad de Cristo para que los creyentes tengan el mismo sentir que Dios. No está haciendo una defensa Pablo exclusiva en este versículo de la deidad de Cristo. Pablo no está interesado en que defendamos la deidad de Cristo, sino que moldeemos nuestra manera de pensar al igual que la que tuvo Cristo. Sin embargo, es uno de los pasajes que está más cargado en cuanto a la revelación de la deidad de Cristo, de quién es Jesús en cuanto a su deidad, ¿sí? Pasaje que merece mucha de nuestra atención, ¿sí? Pero no son los únicos pasajes en la Biblia, y no me quiero detener exclusivamente en este texto, sino que quiero que vayamos a lo largo del testimonio de la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Y también hay un pasaje más en Gálatas 4, capítulo del 4 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 8, versículo 9. En ambas ocasiones, Pablo está considerando una gloria previa de Cristo que por un periodo fue dejado de lado para poder alcanzar nuestra redención, ¿sí? Segunda de Corintios 8, 9 y Gálatas 4, del 4 al 5 tienen esta característica. Muestran a Cristo con una gloria pasada que debe ser dejada por un determinado tiempo y para que podamos alcanzar nuestra redención. Llegaron todos a 2 de Corintios 8, 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sí? Por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Sí? Nos describe una gloria pasada que tenía Cristo, como es dejada por un tiempo para que podamos alcanzar salvación. Gálatas también tiene la misma idea. Gálatas 4, Gálatas capítulo 4, los versículos del 4 al 5 dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Sí, bueno, por cuanto sois hijos, sigue, ¿no? Después Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Todos los demás pasajes hablan sobre Dios como enviando a su propio Hijo, ¿sí? Y voy a ir pasando por diferentes pasajes que me gustaría que me sigan, más que nada escuchándome, porque por ahí no todos llegamos al texto, pero sí prestemos atención a Romanos capítulo 8, versículo 3. Vamos a hacerlo más dinámico. Buscá Colosenses capítulo 1, 9. Pedro, buscá Colosenses capítulo 2, 9. Te pido, lean, si buscás Primera de Timoteo 3, 16. Y a la María, Segunda de Tito 2, 13. ¿Sí? Ahora igual presten atención a la lectura, pero y escuchen los textos. ¿Sí? Presten, más que nada, sigan con el oído los... Timoteo capítulo... No, perdón, Tito. Perdón, Ana. Segunda de Tito dije, pero no es Tito. Tito capítulo 2. Ahí está. ¿Sí? Romanos capítulo 8, versículo 3 dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Sí? Otro texto dice en Colosenses 1.9. 1.9 lo tenía Jessy y vos tenés 2.9. 1.19. Por cuanto agradó al Padre que
que en él habitase toda plenitud. ¿Sí? Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Y Colosenses 2:9 dice un texto similar. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios como manifestado en carne, vivificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Sí? Grande es el misterio de la piedad. Y menciona a Jesús como Dios manifestado en carne. ¿Sí? Eso es lo que dice primera de Timoteo 3:16. Y Tito 2:13 hace me encanta este texto. Léelo, Ana María. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Fíjense en cómo Tito hace referencia en verdad a la esperanza que estamos aferrados, y dice nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Sí? Después tenemos, por ejemplo, el capítulo 2 de Hebreos. Es muy similar a lo que leímos de Filipenses, capítulo 2 del 5 al 11. Y se basa justamente sobre la preexistencia y completa divinidad de Cristo. El punto principal de Hebreos 2 es que Cristo se trasladó de su posición de gloria anterior a su encarnación para poder alcanzar nuestra salvación, y ahora ha sido nuevamente glorificado. ¿Sí? Este es el punto de Hebreos. Y vayamos al libro de Hebreos. Si leemos Hebreos de corrido es... No para, sí. Hoy veníamos leyendo Hebreos en el auto con Jesse y el autor de Hebreos va construyendo. Es como, le decía, es como si una persona, estuvieras hablando con una persona que se emociona de lo que está diciendo y va enlazando todo su pensamiento y va exaltando, y pasás como 5 capítulos que no los podés separar, hablando acerca de la suficiencia de Cristo en el sacerdocio, hablando de la suficiencia de Cristo. Y de hecho, Hebreos es un poco el libro que me impulsó a dentro de la serie de defender y proclamar el Evangelio, a centrarnos en la persona de Cristo. Por lo menos un determinado tiempo a centrarnos en la persona de Cristo. Los creyentes de Hebreos, esto es un paréntesis, no estaba anotado, pero los creyentes de Hebreos estaban pasando por diferentes tribulaciones. Uno lo ve a lo largo de la carta, cómo ellos están, incluso su fe está siendo debilitada. Y el autor de Hebreos dice, ¿de qué manera puedo animarlos a su fe? Les muestro quién es Cristo, como alguien sumamente glorioso. Y ese es el desafío para nosotros, poder ver quién es Cristo como alguien sumamente glorioso, verlo en su persona, verlo en su oficio, verlo en su sacerdocio, verlo cómo sostiene a su pueblo, y cómo estas revelaciones acerca de Cristo nutren, alimentan, sostienen, edifican a su pueblo. ¿Sí? Como cuando exaltamos a Cristo, el pueblo es levantado, sostenido, edificado. ¿Sí? Por eso también impulsó Hebreos, es básicamente el motivo por el cual también estamos haciendo toda esta serie. Pero miren Hebreos capítulo 2, los versículos 7 y 8. Le dicen: le hiciste un poco menor que a los ángeles, y le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste sobre las obras de tu mano. Todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. El versículo 9 también. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todas. Hebreos capítulo 1, versículo 3. Se describe a Jesús mismo como reflejando la gloria de Dios y siendo la misma imagen de su sustancia. Hebreos capítulo 1:3 dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder,
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Sí? Hebreos capítulo 7, versículo 26. Unos textos más adelante. Acerca de Jesús, nos dice 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer. Bueno, y el texto sigue, ¿no? Hebreos capítulo 13, versículo 21. Hebreos 13, capítulo 21, ya para la salutación final. El autor dice: os haga apto en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Y mire lo que dice: al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, es la manera en que el autor de Hebreos se refiere acerca de la persona de Cristo. ¿Sí? Lo exalta, lo hiciste, al cual debemos, como termina el texto, ¿no? Al cual debemos darle la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Pablo no es el único que habló acerca de la deidad de Cristo. ¿Sí? Sé que estoy pasando por varios pasajes. Podríamos dedicarnos a hablar exclusivamente de Filipenses, podríamos dedicarnos a hablar exclusivamente de Hebreos. Lo vamos a hacer con más detalle. En el día de hoy también estoy haciendo como una introducción, ¿no? O sea, vamos a ir despacio, les comenté, así que mismos temas vamos a volver a meditarlo y vamos a volver a repasarlo y vamos a ir asentando los pensamientos como bloques sólidos. ¿Sí? Otro apóstol que habló acerca de la deidad de Cristo como ningún otro es Juan. ¿Sí? De hecho, Juan, todo su evangelio está basado en la premisa de que Cristo es Dios. ¿Sí? Si tuviéramos que resumir los evangelios, podríamos decir que Marcos, por ejemplo, habla acerca de Jesucristo como el siervo de Dios. Mateo muestra a Jesús como el Mesías judío. Lucas nos quiere mostrar acerca de la humanidad, acerca de Cristo. Pero en Juan, Jesús nos es presentado y nos es revelado como el Hijo de Dios, eterno y preexistente, que se hizo hombre para revelar al Padre y traernos la vida eterna mediante su muerte y su resurrección. Y este propósito del libro de Juan lo vemos resumido en Juan capítulo 20, en los versículos del 30 al 31, cuando el apóstol dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas, ¿sí?, que se han escrito, miren el propósito, fueron escritas ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Sí? Lo voy a volver a releer. Juan capítulo 20, versículos del 30 al 31. Nos dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Jesús hizo muchas otras cosas. Hubo muchos otros testimonios que Jesús hizo. No fueron escritas, pero las que sí fueron escritas con este propósito. Dice el versículo 31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Este es el propósito del Evangelio de Juan. Si ustedes leen el Evangelio de Juan, sepan que Juan está escribiendo con este propósito. Esta es su tesis, parece como una monografía de fin de año. El tema central es Cristo, Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida eterna. A lo largo de todo el Evangelio de Juan, nosotros vamos a encontrar esta idea principal. ¿Sí? Por eso digo, hablar acerca de la deidad de Cristo, podríamos abocarnos a Juan y nos podemos quedar 5 o 6 años, Hebreos, otros años más,
y agarramos Filipenses y podemos quedarnos años en Filipenses, ¿sí? Entonces tomarlo de manera acabada en un solo día va a ser sumamente imposible. Pero miren cómo Juan se refiere acerca de Jesús. Juan capítulo 1, los versículos 1 y 2. Juan capítulo 1, versículos 1 y 2. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Sí? Hasta ahí vamos a dejar. Versículo 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A lo largo del Evangelio de Juan vemos que este Verbo que se ha hecho carne es Jesucristo, ¿sí? Este es el propósito de Juan. Jesús es el Cristo, es el Verbo. Pero miren cómo hace en primera, ya los primeros 2 versículos encontramos 3 afirmaciones que son categóricas. Dice acerca del Verbo que estaba en el principio. Dice el versículo 1: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. En el principio era el Verbo. Esta palabra, en el principio, es utilizada a lo largo de la Biblia de muchas maneras. Sí, no hace falta que lo busquen, pero simplemente síganme al escucharme. Fíjense cómo Juan utiliza esta misma expresión en el principio en su primera epístola. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida. Esto dice más adelante, esto anunciamos. En primera de Juan, en el principio se refiere al comienzo del ministerio de Jesús, ¿sí? Génesis capítulo 1:1, ¿sí? No hace falta que lo busquen, nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Este es el modo en el que comienza Génesis capítulo 1:1. Pero no es la relación que en el Evangelio de Juan se utiliza. Juan nos está remitiendo y hace una referencia que va mucho más atrás del comienzo, a una eternidad pasada, ¿sí? En el principio, antes de que el universo fuese hecho, el Verbo, Cristo, ya estaba. Esto es lo que Juan está diciendo. Antes de que todas las cosas fuesen hechas, antes de que el universo tuviera existencia, antes de que el mundo fuese creado de la nada, antes de todo eso, en el principio era el Verbo. Dios, Cristo, ya estaba, ¿sí? De vuelta, para la mente natural, para la mente natural, esto es una locura. En el principio Cristo ya estaba, en el principio Jesús ya estaba. De hecho, la palabra nos revela que por Él y para Él y por Él son todas las cosas. La segunda afirmación que hace Juan en estos primeros comienzos es que Jesucristo era con Dios. En el principio el Verbo era, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, ¿sí? Esta afirmación nos hace, vuelvo a decirlo, es la afirmación de la personalidad separada de Cristo. Es muy sutil. Juan no quiere hacer una separación de la persona de Cristo. Al contrario, Juan desea que nosotros podamos entender que Jesús es plenamente Dios. De hecho, en Juan capítulo 14, versículos 9, nos dice: Jesús les dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre.
¿Cómo pues, dice tú, muéstrame al Padre? ¿Sí? Esta es la intención de Juan. Juan, si bien hace una separación ahora en el comienzo de que el Verbo era con Dios, simplemente porque Juan entiende que dentro de la Trinidad cada persona tiene sus diferencias, ¿sí? Hay una distinción entre cada una de las partes de las personas y está separando a Cristo como el Verbo. El Verbo era con Dios. Y hay una tercera afirmación de que Jesús era plenamente divino. El texto griego literalmente dice, y Dios era el Verbo, ¿sí? Significa que Jesús era plenamente divino en todos sus aspectos, ¿sí? Los testigos de Jehová no soportan esta idea y dice, y el Verbo era como un Dios, ¿sí? No quiere acercarse a la deidad de Cristo y reconocer que Jesús, el Verbo, es Dios, ¿sí? Este concepto tan elevado que Juan tiene acerca de Jesús, si tuviéramos que resumir Juan y le tuviéramos a Juan presente y le preguntáramos, Juan, ¿cuál es el concepto que vos tenés acerca de Jesús? Mencioname un texto en toda tu epístola que me diga precisamente cuál es tu apreciación acerca de Jesús. Podríamos ir tranquilamente a Juan capítulo 12, versículo 41. Juan hace una cita directamente de Isaías capítulo 6, ¿sí? Y dice, el capítulo 6 de Isaías, simplemente tengan esto presente y síganme, dice, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubría su rostro, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces, diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de la puerta se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Sí, después el texto sigue. Juan capítulo 12, versículo 41, Juan dice, Isaías dijo cuando vio su gloria, Isaías dijo esto cuando vio su gloria, y habló acerca de él. ¿Sí? Miren la asociación que Isaías está haciendo del capítulo 6. ¿Sí? Juan dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de Cristo. Cuando uno mira lo que la palabra hace referencia acerca de cómo el Antiguo Testamento nos va mostrando acerca de la santidad de Cristo, mejor dicho, acerca de la santidad de Jehová, Santo, 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 Isaías 6, la visión que Jeremías tuvo, la visión que los profetas tuvieron acerca de Jehová, la visión que Moisés tuvo acerca de Jehová, Juan está haciendo un resumen y dice, todo esto habla acerca de Jesús. Ese es el concepto que Juan tenía acerca de la persona de Cristo. ¿Sí? Ahora, debemos entenderlo en el contexto. El contexto del cual estamos hablando del primer siglo, estamos hablando de un contexto judío y monoteísta. No nos podemos apartar de esta realidad. ¿Sí? Para un judío como Juan, Dios era completamente inaccesible en su trascendencia. Él era el santo de Israel. Isaías dijo, eres santo, santo, santo. Hemos estudiado cuando vimos la santidad de Dios, que Dios es tan santo que no puede tolerar el pecado. Nuestros pecados, dicen los profetas, han generado una brecha entre Dios y nosotros. Él está en su santidad y nosotros estamos acá. No podemos acercarnos al santo. ¿Sí? Él habita en la gloria inaccesible. ¿Sí? A Dios nadie lo vio jamás. ¿Sí? Lo que vio Isaías, podríamos decir,
fue la visión más fiel y cercana que aparece en todo el Antiguo Testamento. Un retrato del Dios vivo y santo. Y esta versión, con todo su esplendor inexpresable, es lo que Juan explica acerca de la persona de Jesús. Cuando nosotros leímos Isaías capítulo 6 y vemos que se nos refiere acerca de Jehová como santo, 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 debemos pensar que estamos mirando ahora a Cristo. De hecho, lo hemos mencionado hace un tiempo, pero cuando Jesús se presenta, mejor dicho, cuando Jehová se presenta a Moisés en la zarza ardiente, Moisés le pide y le dice, dime quién eres, ¿sí? Y Jehová, no teniendo persona a la cual remitirse, persona a la cual referirse, Jehová tiene que decir, yo soy el que soy, ¿sí? Yo soy el gran yo soy. Después tenemos estas expresiones. Ahora, Jesús nos enseña que el que ha visto a Él, ahora ha visto al Padre. Nosotros queremos ver quién es Dios, miramos a Cristo y ahora nosotros podemos ver quién es el Padre, ¿sí? Otra tercera etapa, nosotros hemos visto lo que Pablo habla en sus epístolas acerca de la deidad de Cristo. Hemos pasado por el libro de Hebreos, hemos pasado por lo que Juan dice acerca de la persona de Cristo. Ahora hay algo que podemos mencionar acerca de las pretensiones de Cristo. Las pretensiones que Cristo hace de sí mismo ocurren a lo largo de todo el Evangelio, tanto directa como indirectamente. Prácticamente todo lo que Jesús dijo puede interpretarse como una pretensión de su divinidad. Utilizo esta palabra de pretensión porque Jesús a sí mismo dice que Él es, ¿sí? Pasemos por algunos pasajes. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Jesús inicia su ministerio y miren cómo se refiere al inicio de su ministerio, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, ¿sí? Tengan esto presente. Y Lucas, capítulo 17, versículo 21. Miren también lo que Jesús dice. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Leo el 20 para que podamos ver el contexto. Dice, pero preguntado por los fariseos, cuando había de venir el reino de Dios, les respondió y les dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí, el reino de Dios está entre vosotros. ¿Sí? Jesús está pretendiendo que las profecías del Antiguo Testamento se referían a Él y se cumplían en Él. ¿Sí? Esto es lo que estamos viendo. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5, versículo 17. Todo lo que Jesús enseñó podría resumirse en este texto. No todo, pero... Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Es la misma idea de lo que estábamos viendo en los pasajes anteriores. Está diciendo que las profecías del Antiguo Testamento se refieren a Él y se cumplen en Él. Mateo, capítulo 4. Versículos 19 nos dice, Jesús dijo, vengan a mí, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, haciendo referencia de que Él es digno de ser seguido. Marcos capítulo 2. Marcos capítulo 2. Versículos del 1 al 12, voy a leerlo para que podamos entender. Dice, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa.
E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en el que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¿Qué pasa en este texto? Jesús es consciente y él sabe que está haciendo algo que únicamente Dios podría hacer. ¿Sí? Jesús es consciente de que el único que puede perdonar pecados es Dios el Padre. De hecho, esto es lo que estaban cavilando los escribas. Todos eran conscientes de lo que decía el Antiguo Testamento. El único que puede remitir los pecados es Dios. Y Jesús está diciendo: tus pecados te son perdonados, toma tu lecho y anda. ¿Sí? Ahora, lo más llamativo de las pretensiones de Jesús es su referencia singular a Dios como Padre. ¿Sí? Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 30. Jesús dice: yo y el Padre uno somos. ¿Sí? De hecho, esto es lo que más molestaba a los fariseos. Juan capítulo 17, ¿sí? Si dice en el versículo 1: estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y el versículo 25 dice más adelante: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviasteis. Más adelante, ¿sí? Sí, no hace falta que lo busquen, síganme nada más. Juan 20, 17, Jesús dijo: no me toque porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles que subo a mi Padre y a vuestro Padre. ¿Sí? A mi Dios y a vuestro Dios. Jesús hace una separación. Él es mi Padre. La relación que yo tengo con Él es única, es inquebrantable, es especial entre Jesús y el Padre. ¿Sí? No es la misma que nosotros podemos tener en relación a Dios ahora como nuestros padres. Él les dice a sus discípulos: subo a mi Padre y a vuestro Padre, no a nuestro Padre, a vuestro Padre, haciendo una distinción. ¿Sí? Ahora, también resulta interesante ver las afirmaciones en las que Jesús inicia con un yo soy. ¿Sí? No lo busquen porque los tengo acá los textos. Pero en Juan capítulo 6, versículos 35, Jesús dice: yo soy el pan de vida. ¿Sí? En Juan capítulo 8, versículo 12, y en Juan 9, 5 dice: yo soy la luz del mundo. Juan capítulo 10, versículos 7 y 9, yo soy la puerta. Juan capítulo 10, versículos 11 y 14, yo soy la resurrección y la vida. Y en Juan capítulo 14, versículos 6 dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, estas afirmaciones que Jesús hace del yo soy es una forma en cómo en el Antiguo Testamento Dios hacía referencia: yo soy el gran yo soy. Cuando Jehová se aparecía y decía: yo soy el que soy. ¿Sí? Juan capítulo 8, este texto sí búsquenlo. Juan capítulo 8,
versículos 57 al 58, que es todo Juan, desde el 48 en adelante. Juan nos está hablando acerca de lo que Jesús dijo de sí mismo acerca de su preexistencia. Y hubo una discusión con los judíos del momento y les dijeron, y podemos leer desde el 52, dice: entonces los judíos le dijeron: ahora conocemos que tienes demonio, Abraham murió y los profetas, y tú dices: el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Qué te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Padre. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco, y si dijere que no le conozco sería mentiroso, como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo atravesado por medio de ellos y se fue. ¿Sí? Acá hay varias cosas que molestaron a los judíos. ¿Sí? Una es que Jesús está diciendo que es superior a Abraham, pero no es lo que más irritó a los judíos. Lo que más irritó a los judíos es que Dios mismo se atribuyó el título de Dios. ¿Sí? Cuando dice en el versículo 58, Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Sí? Literalmente podemos ver el texto de Éxodo capítulo 3, versículos del 13 al 14, cuando Jesús, como estoy con este término, cuando Jehová se le presenta a Moisés. Éxodo 3, versículos 13 al 14, dijo Moisés a Dios: he aquí llego yo a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestro padre me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. ¿Sí? Jesús está afirmando y está apropiándose que el mismo nombre que Jehová le dio a revelarse a Moisés es Él. ¿Sí? Ahora, para concluir, ¿es posible creer esto? ¿Es posible creer que... Voy a esperar que pase el ruido. ¿Es posible creer que un carpintero de Nazaret, no importa cuál extraordinario haya sido su testimonio, era realmente Dios? ¿Es posible creer que realmente Jesús es Dios? ¿Sí? Nosotros vimos lo que la palabra nos ha enseñado a lo largo de toda la palabra, ¿sí? Pero una respuesta que es imposible es la que los pobladores de Jerusalén dieron acerca de Jesús y dijeron en Juan capítulo 7, versículos 12. Había un gran murmullo acerca de él, acerca de Jesús entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Algunos dijeron acerca de Jesús que es bueno, pero esta afirmación, esta respuesta, simplemente no la podemos tomar. Porque un hombre, por más bueno que sea, jamás podría hacer las afirmaciones que Jesús hizo acerca de sí mismo. Él se colocó en el lugar del Salvador de la raza humana, afirmó ser Dios y tener potencia para salvar. ¿Acaso lo es? Una pregunta. ¿Acaso es Jesús, el Salvador de la raza humana, quien afirma ser Dios mismo? Si la respuesta es afirmativa, entonces es mucho más que un buen hombre. Y debemos afirmar que Dios es Jesús, que Jesús es Dios.
Y si la respuesta es negativa, en el mejor de los casos, es simplemente un hombre que está equivocado y por ende deja de ser bueno, ¿sí? Y en el peor de los casos, es mentiroso. Voy a hacer una cita de Lewis que me pareció muy propicia. Se hace necesario hacer una opción. ¿Este hombre era y es el Hijo de Dios? ¿O por el contrario se trata de un demente o algo peor? ¿Se le puede encerrar por ser un loco? ¿O debemos y podemos dejarnos caer a sus pies y llamarlo nuestro Señor y Dios? Pero lo que no se puede admitir es venir con una insensatez paternalista y decir que se trataba de un gran maestro humano. Esa puerta no nos está abierta. Y es una cita de C.S. Lewis. Nosotros tenemos 3 respuestas delante de Dios. La primera afirmación es que Jesús sufre de alguna locura. O está loco. Todas las afirmaciones que nosotros encontramos acerca de Jesús, esto es lo que quiero que quede claro. Nosotros no podemos decir que Jesús es un gran maestro. Es un modelo a seguir, es una persona buena. Eso es incomprensible. Ya derribamos ese argumento en la primera respuesta, ¿sí? Menciono estas preguntas porque es lo que el mundo tiene en relación a Jesús. De vuelta, para la mente natural es imposible concebir que Jesús es Dios, ¿sí? Entonces busco una respuesta alternativa. Jesús puede ser un gran maestro. Bueno, veamos estas afirmaciones, pero no podemos nunca decir, mejor dicho, que Jesús es un gran maestro solamente y dejarlo ahí, porque tenemos que tomar las enseñanzas que Jesús dijo acerca de sí mismo y caer en 2 respuestas. O Jesús está loco, ¿sí? Y vamos a refutar esto. De hecho es lo que dijeron las personas en su contexto. En Juan 7:20 nosotros vemos que la multitud dijo: demonios tienes, ¿sí? Respondiendo, la multitud dijo: demonios tienes, ¿quién procura matarte? ¿Sí? La gente respondía acerca del testimonio de Jesús, las enseñanzas de Jesús, y la gente, los fariseos de la época decían: estás loco, demonios tienes, ¿sí? Ahora, para refutar este argumento, simplemente vemos a lo largo de todas las enseñanzas de Jesús y consideramos el carácter de Cristo. ¿Es compatible con esta descripción? ¿Es posible hacer una lectura de los evangelios y decir que Jesús está loco o que Jesús es un megalómano? Sí, una persona que está muy ensimismada, como Napoleón, Hitler, una persona que está muy creída acerca de sí mismo y tiene como un concepto mucho más elevado, ¿sí? ¿Sufre Jesús de megalomanía? Es más fácil decirlo así. Por un lado podemos ver las reacciones de las personas. Las personas siguieron el testimonio acerca de Jesús o directamente estaban en contra. No había un término medio, ¿sí? A un loco simplemente, y esto está comprobado, a lo largo de la historia las personas que sufren de algún tipo de trastorno mental simplemente se los toman aparte, simplemente se los considera, se tiene algún tipo de consideración, pero no se les da mayor importancia. En todas las culturas pasa esto. De hecho hay un muy buen trabajo documental acerca de esto. Todas las culturas, a las personas que sufren algún tipo de sufrimiento mental, simplemente decimos: bueno, tengámoslos ahí, no le prestes atención, es simplemente una persona insana, ¿sí? Y tenemos cierta consideración. Pero con Jesús no vemos esta reacción con las personas. Había personas que lo seguían o había personas que lo odiaban al punto tal de que procuraban matarlo. Nunca había un término medio en el sentido de decir: bueno, déjenlo, está loco. Hagámoslos a un lado en la sociedad y tengámoslos ahí, ¿sí? Simplemente había personas que estaban tratando de matarlo. Otra afirmación, Juan 7:12 dice que algunos decían de la multitud que Él es bueno y otros decían que no, que simplemente está engañando al pueblo. ¿Es Jesús un gran mentiroso? ¿Es Jesús un personaje en la historia que simplemente fue una gran mentira, como también se quiere
argumentar? Básicamente, este pensamiento cae de maduro al considerar el contexto. Jesús no predicó en un contexto ni griego ni romano, sino en un contexto judío, el cual incluso recibía burla por los mismos romanos de ser monoteístas. O sea, si Jesús es simplemente un gran estafador, eligió el peor contexto para estafar. Para el contexto de la época, los judíos eran motivo de burla, de escarnio, hasta incluso de persecución por su creencia monoteísta. De hecho, hay un sinfín de burlas a lo largo de la historia acerca de los judíos por creer que hay un solo Dios. ¿Sí? Esto fue motivo incluso de persecución. El mismo contexto de pensar que Jesús sea un gran impostor cae de maduro al pensar en el contexto de la época, pero debemos preguntarnos también ¿con qué fin? ¿Con qué fin engañó? ¿Cuál es el fundamento de sus enseñanzas? ¿Qué es lo que procuraba enseñar este gran impostor? Bueno, Jesús se presenta a sí mismo como... Jesús enseñó, mejor dicho, que Dios es santo, que estamos separados de Él por medio de nuestros pecados, de que Jesús enseñó a sí mismo que nuestra caída es tan grande que la única forma en la cual nosotros podemos restablecer nuestra comunión por medio del Padre es por medio de Cristo. Y Él enseña a sí mismo en todas las Escrituras a lo largo de los Evangelios que Él es el único camino. ¿Sí? El único camino, ¿por qué? Porque Él se ofrece como un sacrificio perfecto delante del Padre, en el cual todos los que se acercan a Él y confían en Él no van a ser rechazados. ¿Sí? Simplemente el pensar de que Jesús es un engañador, un impostor, no condice con las enseñanzas a lo largo del Nuevo Testamento, a lo largo de todo lo que la Biblia enseña acerca de Él. No es un argumento válido, no encuentra sustento fuerte como para poder decir. Entonces la tercera respuesta que encontramos es que realmente Jesús es Dios. Y si Jesús es Dios, nosotros debemos arrepentirnos, creerle y seguirle. ¿Sí? Y esto es lo que Jesús mismo dijo acerca de Él. El reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Nosotros no podemos ser indiferentes acerca de la persona de Cristo. Si nosotros vamos y estudiamos de una manera seria acerca de quién es Cristo a lo largo de la palabra, caemos en la realidad de que Cristo es Dios y debemos rendirle adoración, debemos arrepentirnos y nuestra vida debe ser en obediencia a su testimonio. Y este es el último punto en el cual debemos considerar. Simplemente lo dejo para que ustedes mediten en esto y lo repasen en la semana. ¿Sí? ¿Qué implica para ustedes que Cristo sea Dios? ¿Cuál debe ser mi respuesta de que Cristo es Dios? ¿Cómo es mi vida en base a esta afirmación? Yo pensaba de manera privada y mía personal, si considero que Cristo es Dios, ¿de qué manera tomo sus enseñanzas? ¿Y qué peso le doy sus enseñanzas a mi vida? ¿Sí? ¿De qué manera pesa en mí el testimonio de Cristo? ¿Sí? Esto es una aplicación mía que yo he hecho a lo largo de esta meditación. ¿Sí? ¿Qué implicación tiene que Cristo sea Dios para mí? Hermanos, si realmente vamos a afirmar y vamos a profundizar en esto, las respuestas a las que vamos a caer nos llevan a que Cristo es Dios. Y no podemos salir, por lo menos hoy, de acá, siendo indiferentes acerca de esta realidad. ¿Sí? No podemos acercarnos delante de la presencia de Dios, delante de Cristo mismo, y ser indiferentes a su testimonio. No podemos, no es una opción. ¿Sí? Podemos ignorarla y podemos rebelarnos en contra de eso y seremos conscientes de que estamos rebelándonos de manera consciente al testimonio revelado en las Escrituras. O debemos arrepentirnos y obedecer lo que la palabra habla acerca de Cristo. ¿Sí? Oramos. It's your grace.